en Proverbios 3, del 5 y 6. La palabra del Señor en Proverbios 3, 5, 6 dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Nos ponemos de rodillas para hacer una oración. ¿Está prendido? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre. Gracias, Padre mío, por reunirnos para poder escuchar tu santa palabra. En esta hora de la mañana, mi Dios, pido que tu Espíritu Santo utilice al que va a esparcir tu palabra, que tú seas con él, y a nosotros que nos dé el entendimiento, la sabiduría para que podamos guardarlo en nuestro corazón, pero también ponerlos en práctica, mi Dios. Bendice a todos los hermanos que hoy estamos presentes y bendice a los que no pudieron venir. Tú sabes sus necesidades, tú seas con ellos, Padre mío. En esta mañana te damos gracias y que tu santa palabra sea quien nos guíe en nuestra vida espiritual diaria, Padre. Todo esto te lo pido no por méritos de nosotros, sino por los de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora los dejamos con el Señor Raúl, que nos va a dirigir en el sermón. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos con sueño? ¿Ah? No, no veo como diga nada, ¿qué está pasando? La verdad es que, no, a veces uno viene bastante cansado, a veces la semana ha sido bastante dura y somos seres humanos y nos da cansancio. Por eso es lo hermoso de venir a la casa de Dios, porque cuando usted está en la casa de Dios, usted comienza a cantar y ese cansancio se le quita. Mire, a mí ir a una iglesia que usen cantos que yo no sé me preocupa mucho, porque a mí me gusta cantar. Yo canto, y me uno al canto. Y ustedes, cuando no me sé el canto, ¿qué hago? Ahí estoy solamente escuchando. Y entonces no se me quita a veces el sueño, el cansancio, qué sé yo. Cantar a Dios es bueno, ¿verdad? Y estoy contento con ustedes, estoy contento porque ustedes me han invitado una vez más aquí. Y estamos en este lugar. La verdad es que me da una alegría estar con ustedes acá. Pero hermanos, la alegría debe durar hasta que estemos en el cielo. De nada va a servir que nosotros vengamos. Yo les digo de verdad, uno se preocupa muchas veces, entre más pase el tiempo, usted debe de preocuparse de que estemos nosotros en el momento y en el lugar correcto para cuando Cristo venga. Y sabe que no es cuando Él venga, porque muchos predicamos sobre lo que es la segunda venida de Jesús y hablamos de la segunda venida de Jesús. El problema es que nosotros ya cuando Cristo venga, ya es tarde para lo que no nos hayamos preparado. Tenemos que pensarlo hoy, ¿verdad? Y ya que estamos aquí, nosotros tenemos que aprender. Vamos por un ejemplo. Pregunto, ¿por qué venimos a la iglesia nosotros el sábado? ¿Por qué usted viene aquí a la iglesia? ¿Cuál es su mentalidad de venir a la iglesia hoy sábado? ¿A qué viene usted acá? ¿A qué viene? A tomar nuevas fuerzas para aguantar toda la semana. Alabar al Señor. Alabar al Señor. Todo es bueno. Todo es bueno, un buen propósito. Hermana. Ahora Dios me trajo a mí porque yo no quería venir. ¿Verdad? Bueno, vamos de lleno al mensaje, porque hoy vamos a asegurarnos, hermanos, es último sábado de un año nuevo.
Último sábado del año nuevo, ¿cómo se va el tiempo? ¿Se da cuenta? ¿Acaso no hace un poquito, ayer estábamos comenzando el año nuevo, un año nuevo, y ahora ya llevamos un mes que se está terminando? Y nosotros debemos de pensar, miren, cuando estamos en los brazos del Señor, nuestras vidas van a ir cambiando, 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 así como cambia el mundo cada día peor. Nuestras vidas van a ser cada día mejor. Y eso debe ser así. Y estamos pasando nosotros. ¿Me entienden? Ok. Miren, nadie más que yo, nadie más que usted sabe en qué usted necesita cambiar. Y necesitamos cambiar. Y vienen momentos más difíciles. Yo no sé qué viene, pero vienen momentos más difíciles, porque la Biblia dice que cada vez que se acerca la venida del Señor, las cosas serán más difíciles. Y debemos de preocuparnos nosotros. No solamente es decir, oh, yo soy cristiano, yo sigo al Señor, yo ando en los caminos del Señor. No, es más allá, es mucho más eso. Y de verdad que me da una alegría verlo a ustedes aquí. Porque usted puede estar en otro lado. Pero siempre ya su vida está como programada por el Espíritu Santo para que usted sienta el deseo. Porque, hermano, nada que usted haga lo hace porque usted quiere. No, mire, lo hace porque el Espíritu Santo pone en su mente, en su corazón el deseo de venir. Todo lo bueno viene ¿de dónde? De alto. Y todo lo bueno es lo espiritual. Usted va a decir, no, es que yo quise venir. Hermano, gloria a Dios que Él puso en usted ese deseo de venir y estar aquí en este lugar. Este año, yo sé que hay bastantes sueños también, pero este año deberíamos de nosotros crecer un poco más en el conocimiento de nuestro Dios. Tendría que ser así. Porque Pablo se recuerda cuando en cierta ocasión dijo que había que crecer. Jesús nos habló a nosotros de un nacer, de lo que dijo Nicodemo, ¿se acuerdan? Hay que nacer de nuevo. Pero ¿qué pasa con un niño, con una persona que pasa los años y no crece? Ya comienzan los padres a preocuparse. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y este niño qué pasó? Bueno, en la vida cristiana, en la vida espiritual también es lo mismo. Nosotros tenemos que crecer. Después de que nacemos, necesitamos crecer. Y ojalá que el Espíritu Santo en este momento nos ayude hoy, desde hoy, a crecer un poco más. Vámonos al versículo que se usó para el mensaje, como base del mensaje, y está en Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 y 6. 5 y 6. ¿Por qué a veces no hay cambio en nuestras vidas? Bueno, nosotros vamos a comenzar ahora a aprender 2 puntos importantes en nuestra vida, que si lo hacemos nosotros este año, de verdad nuestras vidas van a ser diferentes. ¿Qué dice el versículo 5? Confía en Jehová. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Y no te apoyes en ¿qué? En tu propia inteligencia. Y dice el 6, reconócele solo en ciertas cosas. No, en todos tus caminos, y Él enderezará ¿qué cosa? Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque pusiste el deseo en nuestros corazones para estar aquí en este lugar. Gracias Señor te damos porque sabemos, oh Padre eterno, que tú todavía nos hablas a nosotros. Escuchamos tu voz. Gracias Señor porque sabemos que tú también, cuando pedimos que nos acompañes a través del Espíritu Santo, tú también te haces presente. Podemos sentirte aquí. Vamos a abrir tu palabra. Por favor Señor, ayúdanos a entenderla hoy, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Vea cómo dice otra vez repitiendo, confía en Jehová con todo tu corazón. Esta partita es bien importante, hermano. Porque con Dios no es como nosotros somos muchas veces. Que nosotros, mientras mi hermano no me trata mal, mientras mi hermano apoya mi idea, mientras mi hermano
está de acuerdo conmigo y nos llevamos bien, todo está bien. Pero el problema es cuando las cosas, ¿verdad?, no salen bien. Con Dios, resulta que nosotros muchas veces usamos a Dios de una manera, si usted puede pensar, a veces pasamos toda una semana y no nos acordamos de Él. Pero el sábado nos venimos a acordar acá. Quiere decir que no hemos confiado en Dios durante la semana. Y cuando nosotros no confiamos en Dios durante la semana, aunque vengamos el sábado acá, aunque queramos hacer aparentemente cosas buenas, así no se juega. Porque a veces nosotros pensamos que cuando venimos o hacemos esta cosa nosotros es porque a Dios le hacemos el bien. No, el problema es que nosotros nos estamos dañando. Yo quiero llevar una historia ahora para que nos demos cuenta cuando nosotros comenzamos a dejar de confiar en Dios, a dejar, ¿qué es confiar en Dios? Es obedecer lo que Dios nos pide, es seguir lo que la Biblia dice al pie de la letra, es hacer las cosas como cuando usted va con el GPS. ¿Qué pasa si usted va para un lugar, va para Tri-City, y usted viene y pone el GPS y el GPS le dice de la luz a la derecha, pero usted viene y dice agarra para la izquierda? Va mal. ¿Va a llegar a Tri-City? No. Bueno, así es también cuando nosotros no confiamos en Dios. ¿Quién es el que se va a perder? Nosotros. Vea usted. Y aún aquí en la iglesia, yo quiero que vayamos a primera de Crónicas, el capítulo 13. Ahí hay una historia que nos va a ayudar a entender nosotros. Ahora, dos cosas importantes que debemos de cuidar y que no podemos confiar en nosotros. Y no podemos hacerlo a un lado. En Primera de Crónicas, el capítulo 13, ahí hay una enseñanza tremenda, hermano. Ustedes saben que el salmista David fue elegido ¿por quién? Dios lo elige como rey, fue el segundo rey de Israel. Pero antes de ser rey, ese hombre pasó tantas dificultades que a él le hicieron, en medio de esas dificultades, él mostró cómo de verdad amaba a Dios, cómo confiaba en Dios, hasta que llegó a ser rey. Pero vea, este hombre aquí, donde usted lo ve, cometió uno de los grandes errores que usted y yo no deberíamos de cometer. En la Biblia es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia no nos da cosas bonitas, hay cosas feas dentro de ella. Vamos a ver lo que dice. Leamos, vamos a leerlo rápido porque después vamos a sacar aquí las dos grandes lecciones que quiero que saquemos en esta mañana. Dice así, el versículo 1. Entonces David consultó, dice, con los jefes. Vea, pongan atención cada detalle que dice aquí del salmista David. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenares y con todos los oficiales. Y dijo, dice el 2, y dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos y los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros. Dice el 3, y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque en el tiempo de Saúl no le consultamos. Dice el 4, toda la congregación dijo que se hiciese así, porque el asunto pareció bien a todo el pueblo. Y dice el versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sihón en Egipto hasta Lebo Hamán, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. Y dice el 6, David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca de Dios. Jehová
que tiene su trono entre los querubines, sobre los cuales es invocado su nombre. Dice el 7. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. Y dice el 8. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas y con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Dice el 9. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sujetarla porque los bueyes tropezaron. Y dice el 10. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y dice el 11. David se disgustó porque Jehová había irrumpido contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y dice el 12. Aquel día David tuvo temor de Dios y dijo: ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? Y dice el 13. No llevó pues David el arca consigo a la ciudad de David, más bien la desvió a la casa de Obed-Edom el Geteo. Y mira lo que pasó. El arca de Dios quedó con la familia de Obed-Edom en su casa durante 3 meses y Jehová, ¿qué dice? Bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primer error que cometemos nosotros. Primer error que cometemos nosotros como cristianos. No estoy hablando de los de allá, de afuera, porque ellos de hecho muchas veces no saben, no entienden. Y aún ahí, muchos de ellos actúan de una manera mucho mejor que nosotros. Vea usted aquí, el versículo 1. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenares y con todos los oficiales. Y dijo David, ¿cuánto? Con todos. David aquí consultó con todos, menos con quién. Qué errorazo, ¿no? Nosotros somos así también muchas veces. Consultamos con el pastor, consultamos con los ancianos, consultamos con la junta, consultamos con el papá, la mamá, los hijos y menos con Dios. Queremos prosperar espiritualmente. Queremos que Dios esté con nosotros. Y vea aquí, a veces hoy no sabemos las redes de una manera y otra. Y consultamos las redes, vamos a YouTube, vamos a la otra y sacamos, ay, eso está bueno, y no consultamos a Dios. Hermanos, déjeme decirte, si nosotros dejamos de consultar a Dios, vamos a fracasar seguramente. Así de fuerte se escucha. Pero si usted y yo no o dejamos de consultar a Dios, vamos a fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Porque aunque parezca cosa como entonces, el salmista David vino, reunió a toda la gente y dice que el pueblo, dice el 2, y dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien y si os es la voluntad de Jehová, hasta eso, muchas veces nosotros hasta metemos a Dios ahí y decimos esto, hacemos planes hermosos, la iglesia se reúne para hacer campañas, programas hermosos y muchas veces entre nosotros consultamos uno y otro y parece muy hermosa la idea. ¿No iba a ser hermoso, hermano, cuando David le dice al pueblo: he hecho un carro nuevo? Ahí dice o no, para llevar el arca de Jehová. Se miraba una cosa hermosa, se miraba algo bien preparado, se miraba como que mostraba un amor hermoso para Dios. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Traemos gloriosos planes. Hermanos, ¿sabe que el enemigo no va a hacer que usted se salga de la iglesia?
El enemigo va a hacer que usted esté aquí dentro de la iglesia, pero que quite la mirada de Dios. Que deje de consultar con Dios. Me recuerdo cuando Moisés le dijo a Dios, lo mandó que sacara por Israel, y Dios le dijo, si tú no vas conmigo, no. Había buena preparación para mover el arca del pacto. Ya día el pueblo de Israel confiaba tanto en el arca, pero no había sido usada porque se recuerdan que el rey Saúl había fracasado. El rey Saúl había dirigido mal al pueblo. Por lo tanto que se había olvidado, no escuchó la voz de Dios. Y cuando usted no escucha la voz de Dios, llega un momento que Dios no le va a hablar. ¿Por qué? Porque Él no quiere. No, no es eso, sino porque usted no quiere escucharlo. Y entonces se le vino la idea a David y dijo, vamos a reunirlos, vamos a llevar el arca. Y el plan era perfecto. Y reunieron, dice, a todos, y había música, había de todo tipo de instrumentos musicales en ese entonces. Había gozo, había alegría, danzaban con entusiasmo toda la congregación, había multitud, el pueblo completo, alabando, entre comillas, el nombre de Dios. Pero terminó en ¿qué? Llanto. Y el salmista David, cuando pasa esto, vean lo que hace, porque nosotros cometemos también ese error. Cuando no consultamos a Dios y las cosas fracasan, jamás decimos nosotros que no consulté. Hacemos como el salmista David, que dice que se enojó. Dice, David se dirigió, dice el 11, David se disgustó porque Jehová había irrumpido. Y dice el 12, aquel día David tuvo temor, miedo. Hermanos, tengamos cuidado muchas veces. Todos en la vida hemos cometido errores, pero ya no sigamos cometiéndolos. Decimos, mi vida la guía Dios, pero si la vida mía, Dios la guía cuando me toca enfrentar a mis hijos o tratarlo, yo debo de tratarlo de la manera que Dios lo trataría. ¿Por qué? Porque la vida mía es dirigida por Dios. Si usted se da cuenta, cuando nosotros venimos y un hijo nos pregunta algo a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Llevarlo a Dios. Porque si nosotros venimos y no consultamos con Dios, ¿quién lo ha llevado al fracaso? ¿Quién ha sido parte del fracaso? Si usted lee la parte de Lot, cuando fue sacado de Sodoma y Gomorra, oiga bien, fuerte esa palabra, pero dice que con la tardanza que Lot escuchó la voz de los ángeles cuando le dijeron, salte de aquí, agarra a tus hijas y salte de acá. Y esa tardanza que él hizo, él le costó, tuvieron que sacarlo a fuerza antes que cayese el fuego del cielo. Lo sacaron a los ángeles a Lot, y dice que esa tardanza hizo que la esposa volteara a ver para atrás. Hay cosas en la vida que nosotros hacemos que en vez de animar a nuestros hijos o a nuestros familiares a que confíen en Dios, nosotros ayudamos para que dejen de confiar en Él. ¿Quién era el salmista aquí? El salmista era el rey en ese entonces. Tuvo miedo, dice. Tuvo temor. Entonces, y miren cómo somos nosotros. El salmista David tuvo temor él de llevarlo para su casa, pero no le importó meterse al otro. ¿Se da cuenta? No le importó. Como que dice, no, yo no puedo hacer esta cosa, pero el hermano Víctor, que lléveselo en la casa a él. ¿Qué hubiera dicho él? Hombre, algo malo ha pasado acá.
deberíamos dejarlo en un lugar donde no haya peligro para alguien, si que tenía miedo de verdad él. Pero no, él dijo, no, yo no lo llevo para casa. Yo no lo llevo por la ciudad, dice de David. Mejor lo dejamos en otro lado y la lleva para la casa de quién? De Obed-Edom. ¿Y qué pasó con él? Fue bendecido. Donde Dios está, hay bendición. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos cometido ese error, seguimos cometiendo el error, pasa un tiempo, 2 tiempos y dejamos de consultar a Dios. Confiamos más en otras personas que en Dios. ¿Cuándo es que nosotros confiamos en Dios? Cuando tú tomas la Biblia y comienzas a hacer lo que la Biblia dice. Y a veces nosotros lo complicamos la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos seguir a Dios, pero sin que Él nos hable. Mire, la relación con Dios es de esta forma. Usted habla con Dios a través de ¿qué? De la oración. Pero qué triste es cuando uno tiene un amigo que no lo deja hablar. ¿Qué relación puede tener usted con Dios cuando solo usted habla? Dejen que Dios le hable. Y entonces, ¿cuándo es que Dios nos habla a nosotros? Cuando abrimos su palabra. Entonces Dios nos habla a nosotros. Y eso el salmista David no lo hizo. Presentó una idea brillante. Grandísima. Hermanos, escúchenme. A veces nosotros nos aferramos a algo dentro de la iglesia. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. No que esto, pero entre más he estudiado me he dado cuenta que Dios no obra como usted quisiera que obrara. Dios no obra así. Es que nosotros a veces queremos o hacemos a Dios como que Él piensa o actúa como nosotros. Dios es Dios. Imposible que le entendamos nosotros a Dios. Va a ser un tema inmenso para vivir toda la vida nosotros queriendo conocerlo a Él aún en la eternidad. Pero el salmista fracasó y hubo dolor. Ahora, ¿por qué? Porque no consultó a quién. Porque no consultó a Dios. Ahora vamos al 15. ¿Por qué decimos nosotros que no consultó a Dios? Porque él hasta dijo que era la obra de Dios, pero no le consultó a todo el mundo, menos ahora en el capítulo 15. Desde un poquito más, ahí pasa el capítulo 14 y pasa el 15. Dice, David construyó casa para sí en la ciudad de David y edificó un lugar para el arca de Dios y lo levantó, dice, una tienda. Vea usted, dice el 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe, ¿qué cosa? El arca de Dios no debe de ser, dice, no debe ser traída sino por los levitas. ¿Qué le había hecho él al principio? ¿Qué le hizo él al principio? Un carro nuevo. Un carro nuevo. Dios había dado una orden que los levitas eran lo único que podían cargarla. ¿Y lo sabía el salmista David? Sí, lo sabía. Lo sabía todo el pueblo. Por eso él llevó y dijo que vengan los levitas, pero que vengan por estar con nosotros. Miren, hermanos, nosotros podemos cometer muchas cosas acá, pero la palabra de Dios no es para que la discutamos, no es para que nos sirva a nosotros para ver si la hago o no. La palabra de Dios es únicamente para decir sí. Y si usted confía en Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios, tal como se la dice. No es para que nosotros comencemos a ver si sí o no, con Dios no es así. ¿Se ha fijado usted que vemos personas que tenemos no solo una Biblia, tenemos hasta 3 Biblias en la casa, pero ninguna leemos? ¿Se ha puesto a pensar usted de eso? Y están ahí y no vamos a ella. ¿Cuál es la alimentación del cristiano en la vida espiritual? La Biblia. Es la Biblia.
¿O acaso no dijo también Dios a través del salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino? Si usted no lee la Biblia, por muy cristiano que sea, por muy buen predicador que sea, usted anda perdido. Porque la única cosa que nos va a ayudar a nosotros a caminar bien, mirando el camino correcto o a dónde va a poner usted el pie, es una luz. Cuando anda en la oscuridad, cuando anda en este mundo lleno de tinieblas, entonces solamente la Biblia le va a iluminar a usted el camino correcto. Ahora vea usted, aquí el salmista David sabía que quienes podían llevar en sus hombros eran los levitas. Él no lo hizo de esta manera, él preparó un carro, haciendo lo contrario, algo extraordinario para el pueblo, pero para Dios no. ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿A la humanidad, al ser humano o a quién? A Dios. Porque Dios dice, engañoso el corazón del hombre. Hoy podemos estar bien, mañana. Dice en el versículo 12, vamos directamente al versículo 12. ¿Y qué pasó? Dice, viene, entonces tomaron la decisión. Cuando miró David que Dios había bendecido a Obed-Edom en todo, entonces dijo, hay que traer el arca. El arca necesitamos traerlo nosotros porque es lo que nos va a tener a Dios con nosotros. Ahora dice el 13, porque por no haber, dice el versículo 12, el árbol del 12, y les digo, vosotros que sois los jefes de la casa paterna, dice, de los levitas, purificaos juntos con vuestros hermanos y hacer subir el arca de Dios, dice, de Israel al lugar que le he preparado. Y dice el 13, porque por no haber estado vosotros, oiga bien, la primera vez Jehová nuestro Dios irrumpió contra nosotros, pues no le consultamos. ¿A quién dice? No le consultamos. Son dos cosas importantes que usted y yo debemos de aprender para que este año la vida de nosotros sea diferente. Son dos cosas importantes. Primero, yo pregunté qué veníamos a hacer en la iglesia. Muchos decimos que alabar. Usted debe de alabar el nombre de Dios en casa. Debe de vivir una vida de alabanza a Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos porque somos adoradores de Dios en todo lugar. Aquí nos reunimos los que adoramos a Dios, ¿sí o no? Sí. Ese es el error grande que nosotros cometemos. Pensamos que venimos a la iglesia a encontrar a Dios aquí. Dios debe de vivir en casa. Obed-Edom fue bendecido en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su casa. No sigamos cometiendo errores de esos. En casa debe de estar Dios, ¿sí o no? Sí. Cuando Dios está en casa, yo no he dicho que no va a haber problemas, yo no he dicho que no va a haber tormentas, pero Dios sí tiene poder para solucionar los problemas. No hay problema que Dios no sea capaz de hacerlo. Hay problemas que usted no sabe cómo salir de ellos, pero Dios sí sabe. Primer punto que nosotros necesitamos asegurarnos es que Dios esté en casa como la casa de Obed-Edom. Debe de vivir Dios en casa. Cuando nosotros pensamos que venimos aquí a adorar porque aquí es que está Dios, entonces nos vamos dejando a Dios en la iglesia. Y Dios debe ir con nosotros en todo lugar. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Primer punto, olvidamos que Dios quiere vivir con nosotros como lo hizo con Enoc. Vivió Enoc, ¿cuántos años dice la Biblia? Vivió 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y dice la Biblia de esta forma, y
anduvo, caminó con Dios todos los días de su vida. Y Dios se lo llevó. Dios debe de estar en todos los lugares. Pero cuando venimos con la mentalidad que aquí a la iglesia la venimos a encontrar, hermanos, aquí nos reunimos los que adoramos a Dios en todo momento. ¿Quiénes se reúnen en la iglesia? La iglesia a adorar, los verdaderos adoradores. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en casa. Tenemos que aprender a adorar a Dios en todos los lugares, en el trabajo. Yo he escuchado muchas veces personas que me han dicho a mí, no, pero es que el trabajo es trabajo, hermano. Dios quiere estar contigo en todos los lugares. Él no quisiera que nosotros nos separemos de Él, porque fuera de la cubierta que Dios le impone a uno, nosotros estamos a la expensa del enemigo. ¿O acaso a la vida de Job no había querido el enemigo? Lo había buscado. Cuando viene y le dice, Dios no ha visto a mi siervo Job, que no hay nada hombre perfecto, nadie como él. ¿Qué le dijo el enemigo? Ay, cómo no se lo ha bendecido. ¿Qué le quiso decir? Que quiero entender, el enemigo había tratado de haberle juzgado, de haberlo molestado, pero Dios no había permitido. Entonces, hasta que Dios permitió que Dios esté con nosotros, esa es la protección. El salmista le dijo, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Es habitar, no solamente el que va a la casa de Dios e encuentra a Dios, no. Dios quiere tener con sus hijos, con su pueblo, una relación donde nunca nos separemos con Él. Y si nosotros hacemos caso a su palabra, va a ver que la vida de nosotros va a ser diferente. Vamos a ser bendecidos en cuanto, en todo. ¿Qué cosas? ¿Qué consejos? 2. Tener a Dios con nosotros en todo lugar, especialmente en casa. ¿Sabe, hermano? Se necesita más en casa. Y segundo punto, segundo consejo que debemos de llevar en mente nosotros hoy en esta mañana es: consultemos a Dios primero. No consultemos a todo el mundo y a Dios lo dejamos de último. No, Dios primero. Si la voluntad de Dios es que nosotros, como le dijo a Pedro cuando le dijo de Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Se ha dado cuenta usted que Jesús le dijo a los discípulos en cierta ocasión, ten cuidado de ti mismo? ¿Se recuerdan cuando él? Y Pablo también le dijo, ten cuidado de ti mismo. A veces nosotros pensamos que hay que tener cuidado del vecino, del hermano. No, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo? Porque somos nosotros los que tomamos la decisión a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir, a quién tenemos. Hermanos, es difícil darle lugar a Dios que viva con nosotros. Yo no creo. No es difícil. Ahora no tengamos ese miedo que tuvo el salmista David. Yo no lo llevo. Ese es el error más grande que podemos cometer. Porque cuando Dios mora en su casa, hay gozo, hay paz. Yo no sé cómo lo hacía usted. Antes le hablaba fuerte a su esposa, pero ahora le habla suave. Le dice las verdades, pero de una manera que no le duelen a ella. Pero otras veces, cuando la comida no quedaba bien, usted le dice, esto no sirve. ¿Y qué le duele? Porque tal vez ella con todo el esmero, también cansada, venía, hacía la comidita, pero usted le hablaba tan fuerte, golpeaba. Pero cuando Dios mora en su casa, usted lo dice de una manera que no la siente ella.
a sus hijos. ¿Y sabe cuál es lo primero que hace Dios cuando muere en la casa de nosotros? En la casa de uno. Es que el primero que nota que necesita cambiar soy yo. Y todo el mundo dice, necesito cambiar yo. Cuando nosotros todos acá decimos, necesito cambiar yo, esta iglesia va a ser diferente. El problema es que muchas veces nosotros no decimos así y pensamos, necesita cambiar el hermano. Escuche bien, cuando todo el mundo diga, necesito cambiar, y el único que me puede hacer cambiar es Dios, la iglesia va a cambiar. El hogar va a cambiar. Salgamos de aquí dispuestos a decirle a Dios, quiero que mores en nuestra vida, que nunca te vayas de mi hogar, y quiero de aquí en adelante consultarte a ti todas las cosas que yo haga. Porque sabes, hermano, cuando tú tienes un amigo que de verdad es tu amigo, al primero que le consultas, ¿a quién es? A tu amigo. Cuando Dios quiere ser nuestro amigo. No olvidemos, si vemos a Dios, no lo dejemos en la iglesia, y ya no pensemos que aquí donde venimos a encontrar a Dios. Usted tiene a Dios en casa. Usted va a la gasolinera, va con Dios. Usted va al supermercado, va con Dios. Usted va al trabajo, va con Dios. Dios está donde nosotros vayamos, ahí estará Dios. Y va a ver usted si su vida no va a ser diferente. Va a ver usted si la muerte va a huir, los dolores, los problemas. Porque donde Dios vive, solo hay bendición. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén, hermanos. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Pues hay que ponerlo en práctica. Puestos de pie, por favor. Vamos a cantar el himno 62.
Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Padre eterno, por favor, quita de nuestra mente todas esas ideas que los únicos que nos llevan es al fracaso. Y ayúdanos a confiar de aquí en adelante solamente en lo que tú dices en tu palabra. Que de verdad, oh Padre eterno, tu palabra sea nuestro guía de aquí en adelante. Y que lo que tú nos pidas que hagamos, eso hacer. Donde tú nos mandes, allá vayamos. Padre eterno, por favor, queremos decirte que queremos seguirte a ti. Siempre donde sea que vayas tú, queremos andar nosotros también. Padre eterno, de aquí en adelante acompáñanos. Acompáñanos donde sea que andemos. Porque queremos, oh Dios, tener la seguridad que nuestras vidas están protegidas por tu poder. Y que estamos, oh Padre eterno, cada día conociéndote más y más y más a ti. Que eres el único ser en quien podemos nosotros confiar. Guarda tu iglesia, guíala, Padre eterno. Dale a ellos siempre las ideas correctas que solamente tú puedes, oh Padre querido, dirigir a este pueblo de la manera que debe ser dirigida. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos a Raúl que nos haya dado el mensaje, que el Espíritu Santo sea el que trabaje con nosotros, y los invitamos al Parla. Son bienvenidos para que se queden todas nuestras visitas.